Amables televidentes, gracias por estar con nosotros. Tengo la gran satisfacción de recibir como invitado hoy día al director general del Archivo General de la Nación, don Roberto Casá. Don Roberto, un placer recibirlo aquí. Muchas gracias, señor Caimares, a su orden. Mire, tenemos la oportunidad de tocar muchos temas con usted, pero usted, dentro de su prolífica producción intelectual, ha tenido a bien esbozar unos criterios sobre el origen de la situación económica de Haití. Se remonta a tiempos muy anteriores y usted tiene una facilidad para expresar en su pluma esas situaciones que quisiera empezar a compartirla en estos momentos con los televidentes de la hora 22. Muchas gracias. Mire, yo acabo de publicar, quizá efectivamente usted lo vio, un artículo en el día de ayer en acento.com sobre los orígenes de la pobreza en Haití, porque para ciertas personas, sobre todo haitianos, la pobreza de Haití, el drama espantoso que está sufriendo el pueblo haitiano, tiene el culpable del pueblo dominicano. Y eso no tiene ningún sentido, ninguna consistencia. Hoy día es verdad que la economía haitiana está atada a la economía dominicana, pero eso no es una causa, es un efecto de una situación previa. Y yo me remonto en ese artículo a lo que fue el legado colonial de Haití, que fue espantoso, una economía de plantación basada en una superexplotación de esclavos africanos, dejó una sociedad muy dividida, muy matizada por la violencia crónica y donde los grupos dirigentes se distanciaron del pueblo. No tenían un proyecto de nación integrada y no tenían un proyecto económico claro, de manera que esa economía muy eficiente en sus términos de la colonia francesa de Saint-Domingue entró en un proceso rápido de desgaste. Yo analizo más o menos algunos de esos momentos, sobre todo la imposibilidad por la resistencia campesina y la ineficiencia de los grupos dirigentes que sustituyeron a los colonos franceses, de que en Haití se mantuviese una economía organizada, pujante, y se fue dando un proceso largo de desgaste. Eso tiene muchos capítulos que ahora mismo en una conversación como esta no podemos abordar. Ahora, yo quisiera ahora insistir con usted de que las soluciones políticas o los resultados políticos de los últimos tiempos en Haití, las últimas décadas, han contribuido a exacerbar, a profundizar el drama del pueblo haitiano. No es un drama nuevo, pero cada vez es peor. Haití es un país que en vez de encontrar soluciones, aunque sean parciales, no cesa de estar en un abismo terrible. ¿Y por qué no superan ni morigeran esa situación o la revierten? ¿A qué usted lo achaca? Mire, yo pienso que en definitiva eso se debe a la imposibilidad que tuvieron en el largo plazo los grupos dirigentes haitianos de hacer un pacto o pactos que permitiera una gobernabilidad constructiva. Y el resultado de esta tendencia de inestabilidad crónica fue el establecimiento de dictaduras, de regímenes autocráticos que no propiciaron soluciones económicas. ¿Pero por qué? Porque tenemos décadas atrás muchos países del área que se caracterizaban precisamente por tener dictadores al frente de sus gobiernos. Sin embargo, algunos de ellos se preocuparon por la educación, por la producción y de una u otra manera por el desarrollo. Sí, no fue el caso de Haití. Por desgracia, yo me remonto, para hablar solamente de las últimas décadas, a la dictadura de François Duvalier.
establecida en 1957 por el fracaso del ordenamiento de hegemonía mulata dejado por la larga intervención de 19 años de Estados Unidos, que fue totalmente estéril. Los Estados Unidos en 19 años no hicieron nada a favor de Haití. Y dejaron, eso sí, un grupo gobernante sobre la base de criterios raciales, los mulatos haitianos, la clase educada, la clase que podía gobernar en los términos de Estados Unidos, pero esa hegemonía se desgastó y entonces vino una oposición basada en la vieja exigencia de que gobernaran los negros, los descendientes directos de africanos. O sea, retomaron ellos sus orígenes que hasta constitucionalizado lo tenían. Es correcto. Entonces, don Roberto, ¿cómo se explica? Siempre ha habido esa, no sé si usted tenga la respuesta o su criterio por lo menos, que durante prácticamente 20 años Estados Unidos controla a Haití. ¿Cómo no cederle, traspasarle por lo menos un poquito de institucionalización a ese país? ¿Qué usted piensa sucedió? Mire, los Estados Unidos actuaron movidos por razones geopolíticas y ese fue un régimen vicioso que no contribuyó a nada para poner el orden, para integrar a Haití a su órbita imperial. Aplastaron el movimiento popular de resistencia nacional de muy mala manera. No fue igual que aquí con los llamados gavilleros. En Haití fue una masacre terrible. Y a la larga lo que vino fue esta reivindicación ya vieja que surge desde antes de la independencia de Haití, de que los negros, pero sobre todo con la independencia, la hegemonía de la mayoría negra a través de sus llamados representantes. Y entonces viene François Duvalier, que habla a nombre del pueblo, habla a nombre de la gente de origen africano, de la negritud, pero que establece una tiranía espantosa. Más de 30.000 personas fueron asesinadas. Sí. Duvalier no construyó nada, lo único que hizo fue destruir. Y dejó un tejido todavía mucho más dañado, del cual Haití no ha podido salir. Fíjese que la dictadura de los Duvalier, padre e hijo, termina en 1986. Y desde entonces Haití ha entrado en un marasmo creciente. La dictadura fue un gran mal, pero no ha habido una sustitución. Y lo más trágico es que un movimiento popular genuino, a mi modo de ver, terminó en otro desastre, que fue el sacerdote Jean-Bertrand Aristide, que se encarnó como un representante de los pobres, pero que estableció un orden violento, ineficiente, corrupto. O sea, una gran farsa, un engaño al pueblo, que yo diría que dio lugar a su vez a nuevas reacciones, como la aparición de grupos de extrema derecha, de los cuales provienen los grupos gobernantes actuales, que se dedicaron a matar. Frente el FRAP, bueno, estaba ahí vinculado el expresidente Martelly, es decir, gente sin nociones, sin proyectos, sin intenciones genuinas. Eso es lo que ha pasado, una imposibilidad de una acción democrática y constructiva realmente productiva. Y mire, en el tiempo se reproduce guardando las distancias y haciendo un símil, se podría decir, con la participación durante años de una célula denominada la MINUSTAH, que se entendía, si tenemos acá respaldando a ese equipo de avanzada que duró tanto tiempo en Haití, a tantos países, a las principales potencias, sería de frutos para la nación. Pero igual sucede con la intervención norteamericana, se desvanecen las esperanzas y por el contrario, sabor amargo. Tampoco ese organismo pudo realizar nada, al contrario, quedan hasta situaciones de ilegalidades por sus miembros cometidas en Haití. ¿Cómo se repite? ¿Qué pasa con el mundo internacional que pisotea esa nación, no la considera?
Bueno, mire, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que la presencia de la MINUSTA no tuvo ningún efecto importante para Haití, salvo mantener cierto orden. Y digo cierto, porque cuidado, que no era la gran cosa. Por lo menos este fenómeno actual de las bandas no hacía aparición, es decir, se mantenía una aparente estabilidad a través del candidato de Estados Unidos, que fue Martelly, después de una sucesión de golpes de Estado, de derrocamientos de dirigentes de los pocos que fueron electos efectivamente, como el mismo Jean-Bertrand Aristide, o el gran intelectual, uno de los grandes intelectuales haitianos de todos los tiempos, Leslie Manigat, sí, que fue presidente durante 4 meses, los militares lo derrocan. Entonces, las intervenciones extranjeras en Haití no han sido nada auspiciosas, es una gran desgracia y desde luego la ayuda internacional a Haití tiene que ser concebida no como intervención, sino como apoyo a los propios haitianos. Tienen que ser los haitianos que se pongan de acuerdo, si no lo hacen, entonces cualquier ayuda carece de posibilidad de efectos. A propósito, se ha puesto en acción recientemente, 2 o 3 días, un mecanismo de lo que puede quedar de parte del poder legislativo en Haití, autorizándole de una u otra forma al ministro Henry de que solicite una ayuda internacional. Él ha firmado una especie de decreto o documento donde bien ve con buenos ojos de que verdaderamente se cree un cordón o una asistencia internacional. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pero yo lo que había visto, señor Caimares, era lo contrario, de que varios senadores, creo que 10, firmaron un documento oponiéndose al llamado del primer ministro de una intervención extranjera. Fíjese, yo no sé en qué términos se va a producir una intervención extranjera, pero yo creo que va a ser inevitable, porque Haití está en el caos. No parece que haya fuerzas actuales en Haití, no parece, yo no tengo la información actualizada, que puedan ponerse de acuerdo y enrumbar un proyecto de nación. Desde luego la intervención extranjera sola, les repito, no vale nada. Es un problema de los haitianos lograr construir un orden. Ahora ese orden es imperativo para Haití. Mientras tanto, como hay graves dificultades, porque la situación de Haití es de caos pleno, entonces República Dominicana, que no puede participar en ninguna de estas gestiones, por razones yo creo que obvias para todos nosotros, tenemos que tomar nuestras medidas como país, de medidas de protección frente a una situación muy delicada que puede degenerar en todavía algo inesperado de afluencias masivas de refugiados. Ya de por sí la migración haitiana aquí está desbordada y hay organismos internacionales que consideran que este país debe hacerse cargo del desbordamiento de los problemas en Haití, y bueno, yo creo que no es justo y nada, lo justo es que Haití resuelva sus problemas entre haitianos y dentro de Haití. Dominicana ha hecho en esta gestión de gobierno anteriormente, los gobiernos anteriores, ha hecho lo que más ha podido. ¿Cómo juzga usted a través del tiempo, sobre todo con una situación interna que es la inmigración ilegal, que como usted bien dice, está desde hace tiempo ya desbordada? Hemos manejado bien esta situación internamente y últimamente, ya en la actualidad, nuestro presidente ha abogado en foros internacionales planteando muy coherentemente que República Dominicana no es la solución para Haití. Esos 2 aspectos. Yo creo que el presidente Abinader tiene una posición totalmente correcta en el sentido de demandar una acción de la comunidad internacional. Yo insistiría en el sentido de comunidad internacional. El tema de Haití es tan grave. Perdón, cuando usted habla de comunidad internacional,
la comunidad internacional en global, no lo que se llama el Core Group, que son 3 países, Estados Unidos, Canadá y Francia. Porque a esos países es que siempre va dirigida la mirada. Mire, usted le debe dinero a Haití, usted se está beneficiando de Haití, usted tiene que, básicamente es que siempre Pero va. ese Core Group no hace nada. ¿Le interesa al Core Group solucionar los problemas de Haití? Yo creo que no. Yo creo que debe ser ya esto extendido al conjunto de la comunidad internacional. Esa es mi visión a través de las Naciones Unidas. Insisto, no a través de una intervención política, sino a través de una relación de apoyo al Estado haitiano, a las autoridades haitianas. ¿Cómo podría configurarse esa? No, yo no tengo respuesta. No tiene la respuesta. Ahora yo digo, intervención extranjera unilateral, estilo la que hubo por parte del gobierno de Estados Unidos en los años 90 para reponer a Haití, eso no tiene sentido, eso no lleva a nada. El problema es un plan integral de reconstrucción de Haití, un apoyo sustancial, creo que es lo que se está planteando en este país desde hace mucho tiempo, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y desde luego nosotros no podemos hacer mucho porque también somos un país pobre, un país mucho menos pobre que Haití, pero a nosotros no nos sobran los recursos como dominicanos. ¿Qué razones piensa usted tiene ese call group para haber migrado para otro lado con respecto a prestarle atención como sería debido a Haití? No lo sé decir. No tengo ese nivel de conocimiento de las relaciones internacionales, pero yo creo que particularmente Estados Unidos tiene una agenda distinta de enfrentamiento con Rusia y China, y desde hace mucho tiempo, ya cuando dejó de haber una amenaza para los intereses continentales de Estados Unidos en los términos que ellos lo han presentado, Estados Unidos le ha dado la espalda a América Latina. Yo creo que desde hace mucho tiempo. Ya. Vamos a hacer una pausa para luego continuar con este interesantísimo conversatorio que en la noche de hoy estamos sosteniendo con don Roberto Casá. Venimos en breve. Don Roberto Casá, nosotros tenemos en República Dominicana una situación que la mencionamos en el primer segmento durante muchos años de no control de la migración haitiana. La cantidad de ilegales, ni las autoridades conocen el número cercano de cuántos podrá haber. Aquí los medios de comunicación manejan una cantidad determinada, usted puede pensar que hay tanta cantidad de ilegales, en fin. Sobre eso tampoco hay control, ni a ciencia cierta se conoce cuál es el número de ilegales. Ahora bien, como nación, esa situación de hecho, ¿qué puede producir o qué está produciendo en nosotros, en los habitantes de República Dominicana, que no somos xenofóbicos ni somos racistas? El efecto, lo que produce esa situación cuantitativamente gigantesca de incontrol a la inmigración ilegal haitiana. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted de que este es un país, contrariamente a las acusaciones que se mueven en el ámbito internacional, este es un país sometido a diatribas constantes, incluyendo de dominicanos residentes en los Estados Unidos, de que no es un país racista ni xenofóbico. Desde luego, racismo hay como en todas partes, pero si hay un país donde hay poco racismo, es este. Yo creo eso. Que hay prejuicios raciales, claro que los hay. Que hay criterios, claro que los hay. Pero no al nivel de otros países donde se producen, por ejemplo, crímenes de odio cotidianos, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Es un caso muy resaltante de odio racial, que además es de hace mucho tiempo, ¿verdad? Con organizaciones criminales como el Ku Klux Klan, que operan de manera legal. No es el caso en República Dominicana, ni mucho menos, pero también, como bien usted dice, aquí hay una migración desbordada, producto de un desorden institucional
de la forma en que gravitan los intereses de ciertos sectores empresariales que prefieren explotar mano de obra no calificada, no sometida a pautas de legalidad. Se les paga menos salario, se les estafa, se les usa más intensivamente. Es decir, hay una discriminación socializada contra los dominicanos en los medios en ciertos medios empresariales del país. Yo he tenido noticias, por ejemplo, de que en algunos hoteles, cadenas de hoteles, se dan instrucciones de que se prefiera al haitiano que al dominicano. Eso es intolerable, eso no puede seguir existiendo, porque además está contra leyes, contra legislación existente en el país que establece que en un centro de trabajo no puede haber más de un 20% de extranjeros. Eso se viola flagrantemente en todas partes y eso debe descontinuarse. Es decir, este país tiene un reto grave para su futuro de resolver este problema del desorden migratorio. Un desorden que resulta de intereses y resulta de corrupción, de varios componentes de corrupción. Y hoy día agravado por una tendencia creciente de desesperados ahí en Haití. Algo muy triste, muy penoso, pero bueno, eso se tiene que resolver en Haití, no en República Dominicana, porque en total no se resolvería nada. En Haití hay más de 5 millones de personas que pasan hambre crónica. Bueno, que pasen los 5 millones para acá. Eso sería inviable. Eso crearía ya en este país una situación de caos absoluto, un factor destructivo muy grave. No puede ser, no debe ser. Entonces, bueno, este país está compelido a aplicar las normativas legales en materia migratoria. Me preocupa porque, cayendo en cuenta, o sea, tengo que compartir justamente con usted el criterio que ha expuesto hace unos momentos, y es que parte de esa gran cantidad de ilegales que tenemos desde Haití ha sido propiciada por intereses económicos, empresas. Entonces, parte importantísimo, porque ellos vienen a trabajar, no vienen a pasear, ni a visitarnos en nuestras casas, ellos vienen a trabajar. Entonces, el grueso entonces de ese problema lo hemos propiciado y alimentado nosotros desde el sector empresarial, de algún sector empresarial. Y hoy día ya no solamente del sector empresarial, hoy día la conveniencia de haitianos se da en muchísimos aspectos. Por ejemplo, el cuidado de edificios. Yo le pongo el caso. ¿Por qué? Porque el dominicano exige mejores condiciones. El dominicano tiene capacidad de negociación. Entonces, la solución más fácil en un país donde hay altas tasas de desempleo como el nuestro es acudir a inmigrantes. Eso no puede seguir. O sea, hay que establecer criterios legales que favorezcan en primer lugar a los dominicanos en todos los niveles. O sea, ya esto es un reto que tenemos como país, porque si no vamos a una situación muy peligrosa en muchos aspectos. Esa parte de nosotros aligerar esa carga sí dependería de nosotros, sobre todo con voluntad política. Por supuesto. Hace falta una voluntad política, claro, una aplicación de los preceptos legales. Eso es lo que está en juego en este país. Y yo creo que, bueno, que eso no excluye la permanencia ya de una porción de los migrantes. Yo no descarto eso. Yo lo que digo que eso sí, el desorden, la afluencia desordenada tiene que cesar y tiene que regularizarse la población haitiana que se quede por motivos, sea de ciertas necesidades económicas que deben ser transitorias y por motivos humanitarios. Si tienen décadas aquí, han tenido hijos, bueno, ya eso es un tema nacional que debe ser objeto de debate. Lo que pasa es que es un debate complejo porque actualmente el ordenamiento constitucional dominicano establece que solo son dominicanos los hijos de dominicanos. Entonces, ahí hay un problema grave
en términos de que qué va a pasar con esa población de extranjeros, de hijos de extranjeros nacidos en el país. De extranjeros ilegales, porque el extranjero legal sí le corresponde a la nacionalidad dominicana. En el ordenamiento constitucional dominicano ya eso ha cambiado actualmente respecto a las constituciones anteriores. Desde luego, y eso fue interpretado, a mi modo de ver, correctamente por la sentencia famosa del Tribunal Constitucional. También yo creo que es totalmente válido a la medida que tomó el presidente Medina de un plan de regularización. Pero ese plan de regularización tiene que cumplirse. El problema es que no se cumple tampoco. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la cantidad controlada y limitada de haitianos. Romper con el seguimiento de la inmigración ilegal y masiva y legalizar a los haitianos que en todo caso permanezcan en el país. Ese es el reto que tenemos como país. Pero yo como ciudadano puedo decir que no siento que se está haciendo algo concreto, que no tenemos un mecanismo establecido de qué hacer, porque por ejemplo hace unos 5 o 6 meses se había pensado empezar a distribuir un carnet que se denominaba ciudadano fronterizo. Inmediatamente eso es conocido por la opinión pública, los medios de comunicación, redes sociales que andan del brazo de nosotros, inmediatamente se echó esa medida hacia atrás. Entonces, con algo así tan delicado, ver actuaciones que uno diría, hay improvisación. Entonces, tenemos un mecanismo establecido para empezar, si aparece la voluntad política, a aplicarlo. Yo creo que sí, las leyes existentes Ya. permiten la aplicación de Habría esos que buscar mecanismos. consenso para aplicar las leyes, como dice el presidente el fin de semana. Yo creo que sí, que También debe ser objeto de una consulta nacional y de una voluntad en que participen todos los actores de la nación. Claro, es un tema triste y delicado, pero insoslayable. debemos empezar a actuar en ese sentido. Sí, yo creo que sí, que es imperativo. Hay que parar la afluencia masiva de inmigrantes. Tenemos una situación casi única a nivel mundial. No, es lo que usted decía hace un rato, no sabemos cuántos migrantes haitianos hay. Yo pienso que por lo menos 2 millones, siendo muy conservador. Es decir, esta tendencia sigue y los haitianos serán mayoría y llegaremos a un punto absurdo de presiones para crear un Estado binacional. Y eso sería el fin de la nación. Espere. Sí, no, hay gente que ya lo está planteando, derechos políticos particulares para los haitianos. Por la ¿no? cantidad Claro. de nacionales que hay residiendo en el país independientemente de su estatus. Sí, sí, claro. Y es dable eso, Bueno, plantear eso. yo pienso que sería absurdo para un país como este, sería extremadamente perjudicial, pero fíjese que es que hay lobbies internacionales de presión contra este país donde constantemente, por la simple aplicación de las leyes, este país es denunciado y criticado formalmente por una serie de instancias de otros países y de organismos internacionales. Si usted tuviera que calificar, don Roberto, la actuación de los gobiernos, desde cuando usted quiera, a partir de Trujillo, en el control de la inmigración ilegal haitiana, a su juicio, ¿usted calificaría a los gobiernos dominicanos débiles en ese sentido, incapaces, faltos de voluntad política? Le hago esas opciones, si usted tiene alguna más, para llegar a que tenemos hoy una situación que desde lejos la veíamos venir, hoy está, la seguimos viendo y continúa increciendo. Es correcto. Mire, yo creo que es un problema creciente, correctamente, como usted bien lo dice, debido a la forma en que se ejerce el dominio de los grupos dirigentes del país, de los grupos económicos dirigentes del país, que no tienen una noción de proyecto nacional a través de la integración de todos los sectores sociales dominicanos. Entonces, pero bueno, se entiende que tendrían de frente al Estado, a las autoridades en todo momento. Por eso le digo, han sido débiles los gobiernos o poco capacitados en ese sentido, o han mirado por otro lado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque tenemos la realidad que usted y yo y todos conocemos que hoy tenemos. yo creo que se ha permitido una situación de hecho,
desde hace décadas. Este problema ya del abandono de los patrones de legalidad viene desde finales de los llamados 12 años de Balaguer. Balaguer trataba de controlar la migración haitiana, se opuso a las exigencias de organismos internacionales de establecer campos de refugiados, porque esas demandas vienen de lejos. Hablan que eso le pudo haber costado la continuidad en el poder a él. Se ha hablado de eso, de que eso generó rencores en medios internacionales. Yo no tengo los elementos para pensarlo, pero se ha comentado. Yotin Curi, hijo, tiene esa tesis que eso le costó a él su continuidad en el poder. Es posible. Pero lo cierto es que, bueno, lo que hay es una ausencia de aplicación de los preceptos legales existentes. Porque, bueno, ¿de qué vale el dictamen del Tribunal Constitucional? Bueno, siguen entrando los migrantes y siguen asignándoseles documentos dominicanos de manera ilegal. Y aquí hay muchos haitianos empleados en instituciones del Estado. Además, don Roberto, tenemos 5 consulados activos entregando visas para República Dominicana apostados en Haití. Sí, cómo no. 5 consulados. Cómo no. No sé si son muchos o son pocos, pero hay 5. Sí, sí. O sea, hay una situación que debe superarse. Yo creo que no es un problema ya tanto de establecer los detalles, sino del ejercicio de una voluntad nacional de poner orden en beneficio de la población dominicana en su totalidad. Mire, todo esto tiene demasiadas aristas. Los haitianos operan de una manera corporativa, donde ellos se implantan, tratan de sacar de circulación a los dominicanos. Es una triste realidad, pero es así. Ya hay puntos donde los dominicanos no pueden penetrar, donde ellos dominan. Entonces ya eso está creando situaciones amenazantes que si se generalizan, pues va a dar lugar a nuevas exigencias y a nuevos problemas cada vez más delicados. Hay una ubicación en el este denominada el Hoyo de Frucia que se produce hoy esa situación que usted indica. Mire, en zonas turísticas, no solamente en Hoyo de Frucia, los haitianos trabajan para excluir a los dominicanos. Es decir, ellos operan corporativamente, de acuerdo con personas dominicanas o extranjeras que dominan los empleos. Entonces, bueno, es una violación flagrante de la ley, es una situación que raya incluso en la delincuencia y que tiene que ser resuelta. No, eso no puede seguir así en el país. Tenemos una situación sui generis, posiblemente de pocos paralelos en el mundo, de desorden mayúsculo en materia migratoria. Cuando vengamos a ver si esto sigue, vamos a tener el país perdido. O sea, es una situación muy peligrosa, mucho más peligrosa de la que comúnmente se está ponderando. ¿Estamos como autoridad haciendo algo para modificar la situación que hoy tenemos? Yo no les sé decir, pero yo espero que se tome conciencia a nivel de población y de Estado, de sectores sociales, de actores, sobre la necesidad ya de afrontar este problema de manera responsable. Porque también proliferan las críticas irresponsables de gente a nombre de los derechos humanos, pero que no ofrecen alternativas, las presiones de grupos empresariales que quieren mantenerse con baja tecnología y pagando salarios deprimidos y que no quieren emplear dominicanos. Entonces ese tipo de presiones tiene que ser ya resuelta, tiene que superarse, tiene que regularizarse el mercado laboral y ponerse en efecto la legalidad en materia migratoria. En cualquier país del mundo, los migrantes, salvo aquí, están sujetos a regulaciones y a requerimientos legales en todas partes. Solo en este país que yo conozca, en primer lugar, Haití. ¿Puede entrar un dominicano a Haití sin una visa? No. Intentémoslo. No se puede. No se puede. Entonces, bueno, sin embargo, bueno, nosotros debemos hasta justificar determinados montos que tenemos en banco para optar por una visa para ingresar a Haití. Pero bueno, eso es un derecho de ellos. Por supuesto. Mire, aquí se ha llegado hasta el absurdo en algunos momentos, alimentando lo que usted indica,
de organismos que existen en nuestro propio suelo, reclamando ciertos derechos, que se nos ha acusado por momentos hasta de episodios de apatridia. Para mí eso es un absurdo, porque hasta la misma Constitución haitiana no viabilizaría la posibilidad de que un ciudadano haitiano caiga en apatridia. Es correcto. Eso es, como planteamiento jurídico, es absurdo. Y este país está acusado sistemáticamente de ese tipo de situaciones, y eso por eso tiene que resolverse y superarse. Entremos en una fase de legalidad, de regularización, de empleo correcto de la mano de obra dominicana, muy en primer lugar, y la haitiana, que ya por razones históricas y legales, en todo caso permanezca. Bien. Don Roberto, mire, antes de hacer la pausa, quiero que usted nos diga a los televidentes y a mí, como su anfitrión, si tiene alguna opinión adicional al tema haitiano que hemos hablado, porque en el segmento entrante hablaremos del Archivo General de la Nación, institución que usted preside. Gracias, pero no ahora mismo. Yo creo que con las preguntas y el diálogo que hemos establecido, lo que yo pueda decir es suficiente. Gracias. Bien. Don Roberto Casá en unos instantes retorna para continuar con la hora 22. Hay una institución que quien tiene la satisfacción y la oportunidad de conocerla, conoce que tiene gran valor para lo que es nuestra historia. El Archivo General de la Nación, don Roberto Casá, desde hace 18 años lo preside. Don Roberto, cuando usted llega al Archivo General de la Nación, ¿es una institución en su interior organizada de una manera distinta a la que hoy en 2022 es? Bueno, yo casi ni la llamaría institución. Era un almacén de papeles en proceso de degradación, para no decir de destrucción. Se estaban perdiendo grandes volúmenes de documentos de gran valor histórico. No había ningún criterio. Tenía 33 empleados con sueldos promedio de unos 3,000 pesos. Es decir, era una dependencia de la Secretaría de Interior y Policía al inicio. Luego, con la ley, unos meses antes, pasó a la Secretaría de Cultura. No había ninguna atención, ningún criterio científico, ningún orden, de manera que tuvimos que trabajar para reconstruir esa institución, refundarla, gracias a la presión que desplegaron historiadores, usuarios, con apoyo de sectores de opinión pública, claro está, y muy especialmente de la Academia Dominicana de la Historia. En el año 2004, al retornar a la presidencia de la República, el doctor Leonel Fernández instruyó al licenciado La Antigua, que iba a ser el secretario de Cultura, de que le ofreciera a la Academia la misión de contribuir al rescate del archivo mediante la designación de un director. La directiva de la Academia consideró que debía ser yo la persona. Yo acepté por un año el cargo. Yo nunca he tenido... ¿Usted aceptó? Por un año. Sí. Y ya van 17 años repetidos. 18. Que usted renueva. Sí, señor. Me faltan como 10 días para los 18 años. ¿Y por qué ha permanecido si usted tenía determinado permanecer un año al frente del archivo? Mire, yo me di cuenta que en un año la tarea de reorganizar la institución era imposible. O sea, era una tarea monstruosa. Y decidí quedarme 3 años. A los 3 años, cuando ya yo vi que era factible ya dejar las cosas encaminadas, entonces le pedí al presidente Fernández que me liberara. Él me pidió que quedara hasta el final de su periodo. Al final de su periodo tampoco accedió a mi solicitud. Lo mismo sucedió con el presidente Medina. Lo mismo en otra manera ha sucedido con el presidente Abinader. De manera que hasta ahora yo sigo al frente, pero nunca he tenido
el interés de ser un funcionario. De hecho, el archivo en realidad es una institución un poco sui generis, donde no hay política y en lo cual han tenido acierto los 3 presidentes en los cuales yo he servido. Fernández, Medina y Abinader. Y Abinader. Sí, ellos han estado de acuerdo en que el archivo es un patrimonio que ya se ha construido al margen de los intereses políticos, han respetado escrupulosamente esto. Yo les estoy agradecido a los 3, claro está. Han apoyado, los 3 han apoyado la gestión y eso ha sido crucial en un país como este. Es plausible eso. Claro plausible. que sí, claro que sí, ha sido algo muy claro. Que yo debo manifestar el agradecimiento personal y el agradecimiento del conjunto de mis compañeros, de que eso, sin eso no hubiera sido posible haber hecho una institución moderna. ¿Y qué se hace, don Roberto, para, desde una posición tan delicada, porque hay un tesoro detrás de usted, para organizar desde una situación como usted la describió, qué hizo, de quién se asesoró, de qué organismo, para poder tener el criterio de lo que es el cuidado, el celo, el velo, el resguardo de documentos que no tienen valor, son invaluables? Es correcto, está ahí el tesoro, digamos, el patrimonio documental de la nación, que es un tesoro. Y nada, nos hemos dedicado a conservarlo, a organizarlo y a difundirlo. Todo esto tuvo muchas operaciones complejas. Yo diría que lo más complejo fue formar la gente. ¿Cuántos empleados hay hoy día? Alrededor de 300, gira alrededor de 300, porque eso varía por momentos. Sí. 10 veces más de la cantidad de empleados que usted encontró. Es correcto. ¿Todos con funciones? Sí, todo el mundo allá trabaja así. O sea, es una oficina donde si usted va, se va a dar cuenta que se trabaja. Y se trabaja de manera adecuada. Se han tenido grandes resultados. Yo le puedo decir que, por ejemplo, secciones enteras de la documentación están digitalizadas y descritas. Tenemos alrededor de 30 millones de imágenes digitalizadas, gran parte de ellas colgadas en Internet. Zonas enteras del archivo han sido descritas, es decir, que hoy día no es como antes, que buscar la información era sumamente trabajoso. Hoy día tenemos todos los indicadores descriptivos para que la búsqueda sea lo más eficiente posible. ¿Hay información clasificada? No. Hasta ahora no se ha tenido que negar el acceso a un solo documento en 18 años. Hay documentos que pueden prestarse a debates, a especulaciones, pero no se le ha negado a nadie un documento. ¿Cómo funciona el Archivo General de la Nación para el usuario, el visitante, quien vaya y necesite alguna información? ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza? El mecanismo es que en sala de usuarios recibe orientación de qué hay y de cómo buscar. Y se ayuda a las personas de manera activa a buscar. Entonces tenemos una serie de mecanismos de localización de la información, son varios. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de las relaciones de entrega que hacen las instituciones cuando mandan los materiales. Hay fondos que ya llegan con bastante nivel bueno de descripción, principalmente el Fondo Presidencia, que es el más grande, tiene 40.000 cajas. Es el fondo proveniente de Palacio Nacional, fundado en 1924, está en su casi totalidad en el archivo. Wow. Las últimas partes fueron trasladadas por disposición expresa del presidente Abinader, y eso está escrupulosamente organizado. Ahí está la historia del país, solamente en ese fondo. Estamos hablando de 4 millones, de 4 kilómetros de documentos, es decir, eso es un mar de papeles, y eso está bajo control, pero déjeme decirle que para el acceso al público de las partes de más uso, con fines administrativos, con fines legales, con fines incluso históricos, hemos digitalizado millones y millones de imágenes que están colgadas en Internet. De manera que la página web del archivo orienta al usuario de lo que él busca. No hay que ir. Debo agregarle, señor Caimares, también lo siguiente. El archivo no se ha limitado, primero,
a los documentos convencionales, como es propio de la generalidad de los archivos, ¿no? Nosotros tenemos la prensa diaria, la prensa en sentido general, incluyendo la revista. La prensa dominicana diaria está digitalizada en su práctica totalidad. Más aún tenemos un proyecto de descripción de prensa diaria, donde entonces la búsqueda de información se hace a través de descriptores, entonces eso facilita. Yo quiero saber todo lo que hay, claro, yo quiero saber todo lo que hay de un lugar, de una persona, de un tema. Entonces eso se busca en las computadoras y se consigue la descripción del documento con un resumen o de la crónica o del artículo de prensa. Son 2 periódicos que se están todo el tiempo ya describiendo. Vamos por 1976, si la memoria no me falla. Wow. Entonces eso es para ustedes los periodistas un material también de gran utilidad. Pero además de prensa tenemos fotografía, tenemos mapas, tenemos audios, o sea, canciones. Por ejemplo, le digo, tenemos una colección de 100.000 piezas musicales dominicanas, por ejemplo, ¿verdad? Provenientes de donativos, de coleccionistas que nos han regalado sus colecciones valiosísimas. Tenemos fílmicas y videos, tenemos más de 40.000 videos en los depósitos del archivo, no caben más, tenemos un problema de espacio bastante delicado. A menudo la gente nos plantea donativos grandes y no podemos aceptarlos por el momento, pero hay un proyecto de hacer un edificio anexo donde ya durante 20 o 20 y pico de años ese problema de escasez de espacio se resolverá. Y por último le diría que además de esa variedad de materiales, la filosofía del AGN, en lo cual estamos de acuerdo todos los integrantes del equipo de la institución, es no limitarnos a guardar, almacenar, cuidar, describir. No, es llevarlo a la población. Por eso ¿De qué manera? Por ejemplo, a través de la página web, a través de publicaciones. En estos 18 años hemos publicado más de 500 libros contentivos de recopilaciones documentales, de escritos históricos, grandes zonas de documentos del archivo, es decir, de cosas de importancia histórica e intelectual, recopilaciones, por ejemplo, de intelectuales que las ha hecho en buena medida Andrés Blanco, le pongo un ejemplo, o recopilaciones de documentos de gran valor histórico, por ejemplo, lo que han hecho las compañeras de paleografía, que es una sección del archivo, de transcribir documentos antiguos, por ejemplo, del Seibo. Ahí hay 5 tomos grandes de documentos del Seibo en los siglos XVII a XIX. Le pongo ejemplos así de cosas que se han hecho, que ya van más allá de la labor archivística convencional. Nosotros tenemos una actitud activa de llevar el material y de contribuir al desarrollo de la cultura dominicana con ese material de base. Imagino, don Roberto, que escritores dominicanos pues harán un uso constante, en el mejor sentido de la palabra, del contenido que ellos necesitan para recabar información. Cuando es así, sea un escritor o un usuario que tenga que realizar algún trabajo, no solamente para noción y lectura, ¿cómo puede entonces conseguirse una copia? ¿Se da digitalmente? ¿Cuál es la manera de yo obtener para tenerlo conmigo ese documento facsímil o digital? Si no está digitalizado, el usuario solicita la digitalización y se hace. Todo el tiempo se hace. Nosotros tenemos un servicio constante de digitalización. Supongo que ha de tener un costo. Sí, pero un costo mínimo, porque tenemos un buen equipo informático, tenemos uno de los centros de cómputo más grandes del país. Ahora mismo no le puedo decir cuántos teras tiene, pero yo creo que son más de 500 teras, porque eso cambia cada día. Tenemos una batería de unos 10 escáneres, es decir, es un trabajo fuerte, constante, además. Me imagino escáneres de documentos, porque hay escáneres de otras cosas, ¿verdad? De películas, de videos, escáneres de fotografía. Es decir, estamos trabajando además con el criterio tecnológico de la tecnología moderna. Supongo, don Roberto, que el trabajo no cesa por parte de los empleados del archivo. Así es. Puedo decir que se ha creado con los años una mística laboral
muy positiva, muy satisfactoria para todos nosotros. Nos sentimos bien en el archivo. Yo creo que se ha arribado a concretar un equipo humano altamente calificado y responsable. Que ha de tener algún grado también, no sé, pequeño o mayor de vocación, sí, para señor, trabajar con ese tipo de productos. Yo creo que sí, que hay mucha vocación, mucha identificación con la institución y con el país, porque en definitiva es una institución que está al servicio de la patria. Las horas de acceso para el público. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. En un momento dado pusimos una tanda vespertina hasta las 7, pero iba demasiada poca gente y era un costo alto, entonces hubo que pararla. Pero fíjese, en gran parte de las cosas, hoy día ya no hay que ir a la AGN. En nuestra página web hay tal cantidad de materiales. Tenemos visitas de cerca de 1.000 personas por día a la página web de consultas de materiales. Es decir, a la sala van un promedio de unas 40 personas diarias, pero a la página web van cerca de 1.000. Bueno, pues si van cerca de 1.000, pienso que a partir de lo que usted ha dicho de la página web, a partir de ahora irán más de 1.000, porque ha estado colocado en la pantalla la página web de ustedes, y entonces aumenta, es una broma, pero muy bien, sí, le agradezco, ¿verdad?, don Roberto Casá, que me haya dado la oportunidad de tener estos 15 minutos de conocimiento a rasgos generales, sobre todo para el televidente y para mí también, de que tenemos un archivo general de la nación, que pienso que por lo menos debe valer la pena que vayamos a visitarlo y luego entremos por la página web. Y felicito a su equipo y también a usted. Muchísimas por el gracias. Trabajo que estoy seguro. Porque estoy seguro que usted ha de estar orgulloso de su equipo. Creo que sí, que estamos todos orgullosos de pertenecer a la AGN, salvo ciertas personas, siempre aparece algún inconforme, pero eso es humano y natural, pero eso es altamente minoritario. O sea, con los años se consolidó la preparación de la gente. Yo debo decir que también tuvimos la dicha de contar con ayuda de amigos de otros países que nos enseñaron la archivística y que algunos de ellos, muy pocos ya hoy día, por no necesidad, siguen colaborando. Por ejemplo, es el caso de Daniel García Santos al frente del área editorial, esta labor tremenda que se ha hecho en materia de publicaciones de libros y de otros materiales. Bien. Don Roberto, gracias por cuidarnos el Archivo General de la Nación. Gracias a usted, señor Caimares. Bien, señores, mañana tendremos otra entrega de la hora 22. Hasta entonces, si Dios quiere.